La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero está sólidamente argumentada en el sumario judicial, pero el PSOE, en lugar de asumirla, ha elegido atrincherarse en la negación y levantar un muro infranqueable. No actúan igual que con Ábalos o Santos Cerdán, apartados de inmediato tras el primer auto, ni siquiera como con Paco Salazar, fulminado por acusaciones anónimas de acoso sexual. Con Zapatero, en cambio, solo hay excusas, silencio y presunción de inocencia. En Ferraz ni siquiera se plantean expulsarle para salvar la imagen del partido. Prefieren blindarlo políticamente mientras esperan su declaración ante el juez. Lo cuidan y lo protegen con el mismo celo con el que, según la investigación, el propio Zapatero custodiaba las llamativas joyas en su caja fuerte. Al final, para el PSOE, Zapatero ha sido y es su joya más valiosa y están dispuestos a todo con tal de no abrir esa caja fuerte. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Con esta frase pronunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en un congreso federal del PSOE, pues muchos en el partido y en el gobierno se han sentido identificados durante años. Hoy, sin embargo, esa misma imagen de liderazgo y compromiso parece desmoronarse. Tras la publicación del auto, de los informes de la UDEF y ayer del sumario de la causa, los socialistas se encuentran cada vez más acorralados y huérfanos de un referente que hasta hace poco mantenía un papel activo, visible en el partido y también muy cercano a Pedro Sánchez. Zapatero ha solicitado aplazar su declaración ante el juez, alegando la necesidad de que su defensa estudie con detalle la extensa documentación. El magistrado Calama ha aceptado la petición y ha fijado su comparecencia para los próximos días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional. En esa cita deberá dar explicaciones sobre una trama que acumula indicios de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos, y que apunta ya a convertirse en una macrocausa en la que Zapatero estaría en la cúspide. Laura Zembrano nos va a resumir los principales asuntos del sumario. Buenas noches, Laura. Buenas noches, José Luis. Pues se trata de un sumario muy extenso. Lo componen 8 tomos y, fíjense, cerca de 4.000 páginas. En su contenido destacan las joyas incautadas en el despacho de Zapatero. Estaban en una caja fuerte. Son 103 piezas, 15 collares, 11 brazaletes, 41 pendientes, 8 anillos, entre otras. Todas ellas de un alto valor. Se estima que podrían superar el 1.000.000 de euros. De momento no hay una cifra oficial, pero sabemos que la policía ha pedido a un joyero una valoración inicial de todas esas joyas y que ya se está trabajando sobre ellas. Otro aspecto de ese sumario es la implicación de las hijas de Zapatero en esta trama a través de su empresa What the Fab. Se estima que la sociedad habría recibido casi $500.000 de euros de Plus Ultra, a lo que hay que sumar un ingreso mensual de 3.000 euros que se prolongó en el tiempo procedente del empresario Julio Martínez a través de la empresa fantasma Análisis Relevante. Todo ello mediante contratos por servicios que están bajo investigación. Pues precisamente una figura clave en esta trama es Julio Martínez, más conocido como Julito, amigo personal, socio y supuesto pagador de José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez es el propietario de la empresa Análisis Relevante y, según el sumario, habría actuado como testaferro del expresidente. Se le considera una de las personas con más información, de las que más información desde luego puede aportar sobre esta causa, ya que no solo participaba en los negocios económicos de la trama, sino también en gestiones políticas de alto nivel. Entre ellas, habría ayudado a Zapatero a negociar la liberación de presos políticos en Venezuela. Un ejemplo muy claro y que todos conocemos de esas gestiones es el caso de Edmundo González, ganador de las elecciones presidenciales y actualmente exiliado aquí en España. Precisamente entre los registros que ha hecho la UDEF dentro de este caso está la casa de Julio Martínez. Fue en el mes de diciembre. Allí los agentes han encontrado esta cantidad, 286.000 euros, pero escondidos por toda la casa e incluso en lugares sorprendentes. 10.000 euros estaban en una bolsa de golf, otros 50.000 dentro de un radiador, más de 75.000 en el baño, entre un neceser y varios
a armarios. También cuantías en sobres señalados con letras chinas y el resto en fajos de billetes escondidos por toda la casa en cajas, bolsas de plástico y de cartón. En esa casa, la UDEF también requisó 9 relojes de alta gama, 4 ordenadores, bastante documentación y varias agendas que pueden ser claves en la investigación. En ellas se han encontrado anotaciones de Julio Martínez, que presuntamente seguía las instrucciones que le encargaba Zapatero. La UDEF considera que Martínez es una pieza clave en las relaciones con Venezuela y Colombia. En sus notas se habla de la liberación de presos o incluso de la repatriación de Edmundo González. También de una licitación con la empresa china Huawei por 400.000 euros y que autorizó el Gobierno, en concreto el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Pero otro de los platos fuertes del sumario son los presuntos negocios de tráfico de petróleo, oro, níquel y de creación de complejos hoteleros de lujo. La UDEF ha intervenido conversaciones en las que se usaban estas palabras clave: proyectos del egipcio, aquí en referencia a esta empresa, a Minerven, la compañía general de minería de Venezuela, y también cuando hablaban de comercialización de amarillo, cuando se referían a negocios vinculados con el oro. Cada hora que pasa sigue saliendo información, pero hoy desde el Gobierno mantienen su apoyo a Zapatero. Soy público notorio, yo conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, a la pregunta que hacía, de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En lo que tiene que ver, como saben, y ya lo dije la semana pasada, es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia. Y los socios pues exigen explicaciones, les parece que pinta feo, como han dicho estos días atrás, pero no dan el paso. Si no hay financiación ilegal del PSOE, dicen que no moverán ficha. Los grupos que conforman el grupo parlamentario, en este caso plurinacional de Sumar, tenemos muy clara cuál es nuestra ambición y cuál es nuestro deber y nuestro cometido en este Gobierno. No es sostener intereses ilegítimos de expresidentes, no es sostener otros partidos. Cada cual tendrá su espacio para ello y, por supuesto, que tienen derecho a defenderse. Pero aquí se viene a gobernar y a legislar. Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor. Las informaciones que han aparecido en el auto y las que vamos conociendo en las últimas horas son graves y por lo tanto esas explicaciones las debe dar el expresidente Zapatero a los españoles. Y en segundo lugar también, la justicia tiene que hacer su trabajo. Lo que hay en el auto es preocupante, por lo tanto la justicia tiene que investigar. Les recuerdo que Rodríguez Zapatero no es ministro de este Gobierno, no es ministro de este Gobierno. Este Gobierno tiene la obligación de gobernar. La legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero. Hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros le echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasaba lo mismo con el PSOE. Mientras desde la oposición creen que todo esto tan solo es la punta del iceberg y exigen que haya consecuencias. Piden o elecciones o que los socios den la espalda al Gobierno. Los socios que están manteniendo al Gobierno dicen que quieren un Gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. Y si creen ante sus votantes que es mejor evitar un cambio de Gobierno, si creen que es mejor apoyar un Gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes. Estamos ante la punta del iceberg de una enorme trama de corrupción que no podría darse sin el actual Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Y quien también pide elecciones es el socialista Emiliano García Paje, que lleva ya un año pidiendo que se asuman responsabilidades. Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados. Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, hace ya más de un año, que o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Que los socialistas
tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido Socialista. En nuestra encuesta, como siempre en la red social X, les hemos preguntado si el futuro político de Sánchez depende ahora de la situación judicial de Zapatero. El 38% considera que sí, mientras que el 62% cree que no. Bueno, pues del caso Zapatero hablará mañana, por fin, Pedro Sánchez desde Roma, donde ha viajado para ver al Papa León XIV como antesala ante la visita del pontífice aquí a España entre los días 6 y 12 de junio. Allí también se le preguntará por la peculiar citación del juez Peinado a su esposa que hemos conocido hoy, Laura. Sí, Sánchez hoy no ha hecho declaraciones, se emplaza a la rueda de prensa de mañana. La verdad es que Begoña Gómez ha sido citada por el juez Peinado para el día 9 de junio. La esposa del presidente es llamada para una audiencia previa del juicio. El juez advierte de que deberá comparecer en persona, de lo contrario se le podría llevar por la fuerza. Muchas gracias, Laura. Bueno, las fuerzas de seguridad del Estado podrían ir a su casa porque dicen además que tiene posibilidad de fuga, dice el juez Peinado. Bueno, luego hablaremos de este asunto. Quiero antes, lo primero presentar a los contertulios que me acompañan esta noche. Ángel Cuaresma, Alberto Bustos, Isabel Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches a los tres. Buenas noches. De todo lo que hemos escuchado, a mí me ha parecido al menos lo más interesante o casi lo más original o distinto a lo que venimos escuchando o a lo que suelen decir los políticos y sobre todo a lo que preveemos que va a decir, es a Emiliano García Paje cuando hace esa reflexión. Dice: el PSOE está en el momento de mayor riesgo de la democracia. Los socialistas tienen que poner el interés de España por encima de los intereses del partido. Isabel, ¿ves así la situación del Partido Socialista y del Gobierno en estos momentos? Sí, yo creo que ahora mismo está y no sabe ni dónde está el Partido Socialista, porque además va dando bandazos. Veríamos ahora, y lo decía Laura, lo de un sumario de más de 4.000 páginas, un auto de más de 80, una investigación de 2 años, un juez muy garantista que ha actuado con mucha cautela, que no atendió a la petición del registro en el domicilio, que no ha tenido ningún problema en retrasar el día de la citación. Ciertamente parece lógico porque es un sumario muy complejo. Un sumario que es el que se instruye en la Audiencia Nacional, pero que si seguimos las informaciones de los medios de comunicación ya tenemos datos de lo que se está investigando en la Fiscalía de Suiza, donde ya otro de los testaferros... no quiero hablar del sumario, quiero que hablemos del sumario enseguida, pero quiero que hablemos primero de la situación del Partido Socialista y esa frase que dice Emiliano García Paje: estamos en el mayor riesgo de la democracia. Es la incongruencia. El Partido Socialista ha vivido momentos difíciles. Es la incongruencia de la portavoz. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que lo dictamina una sentencia, un juez, un tribunal, pero le falta lo de la tolerancia cero. Porque la tolerancia cero que se le aplicaba a los si presumían de que ya no estaba en el partido, la tolerancia cero que se le aplicaba a Cerdán, el límite lo han marcado ellos, es decir, no lo han marcado otra persona. La tolerancia cero que marcó el Partido Socialista, de repente en el caso de Zapatero ha desaparecido, y eso, a mi entender, demuestra que están ya perdiendo la capacidad de reacción, que ya no saben por dónde ir. Y cuando ya no sabes ni cómo contestar, ni cómo responder, o los argumentos que has utilizado hasta ahora ya no te sirven, pues evidentemente estás totalmente perdido. Y solamente verás cómo salvarte. Escuchábamos a los socios hablar de: aquí estamos para gobernar y legislar. Bueno, es gracioso que uno de los partidos que forma parte del gobierno habla de estamos para legislar, que hace años que no legislan porque no tienen mayoría, pero si están para gobernar y para legislar, ¿por qué no se dedican a eso? Bueno, porque no pueden, no pueden. Pues entonces, no salen los números la mayor parte de las veces. Si no pueden, independientemente de que haya corrupción o no, independientemente de que haya casos o no, si no pueden gobernar y legislar, que es el mandato para el que les eligen los ciudadanos, lo que tienen que hacer es convocar. Bueno, es que hay una elecciones generales auténtica de bloqueo en estos momentos. Es que me gustaría separar la situación de la corrupción de la situación de falta de mayoría. Alberto, como persona de izquierdas, ¿ves al Partido Socialista tan mal, está tan metido en un hoyo, en esta situación tan grave, tan dramática, tan, insisto, de mayor riesgo de la democracia en la historia casi del Partido Socialista, como dice Paje? ¿Sabéis lo que ocurre? Que se viene repitiendo esta frase tantas veces desde hace varios años que pierde un poco de valor.
Hay que recordar que el Partido Popular está... Bueno, yo nunca se le había escuchado a mí. Fíjate que Emiliano García Paje ha sido duro con su propio partido, pero esta frase nunca se la había escuchado. No sé si la frase exactamente como tal, pero desde luego Emiliano García Paje ha hecho intervenciones muy duras contra su partido desde hace años y la oposición, en este caso el Partido Popular o Vox, llevan pidiendo elecciones casi desde la noche electoral. Por tanto, a veces, cuando se repite tanto la situación de drama, bloqueo, tantas veces durante años acaba perdiendo valor. Evidentemente la situación es muy complicada, especialmente para el PSOE. Yo creo que no tanto para el Gobierno, en tanto en cuanto no se demuestre, primero, la culpabilidad de Zapatero, evidentemente todos respetaremos la presunción de inocencia, y después, si tiene alguna incidencia o alguna influencia, el Gobierno en los posibles hechos delictivos. Pero evidentemente el PSOE... Pero fíjate qué curioso, decía Rufián, que claro, que hasta que no haya una financiación ilegal del PSOE, no van a pedir la cabeza de Pedro Sánchez. Quiero decir, aquí puede pasar absolutamente de todo. Puede haber un muerto en el armario del Partido Socialista, perdón por la expresión, o del Gobierno. El límite, la línea roja, solamente es la financiación ilegal. Bueno, yo eso tendría que responder. A mí me parece de verdad que es de aurora boreal, que nos están tomando el pelo. Tendría que responder Rufián. En cualquier caso, yo lo que sí que creo es no solamente financiación ilegal, sino algún tipo de papel relevante en los posibles, insisto, hechos delictivos de Zapatero. Si esos hechos se han basado en un apoyo del Gobierno, de parte del Gobierno, evidentemente eso es muy grave. Pero puede que no sea así. Primero hay que demostrar la culpabilidad de Zapatero, insisto, presunción de inocencia, aunque hay indicios... ¿Pero tú crees que si se demuestra la culpabilidad de Zapatero y no hay ninguna vinculación, lo que pasa que es un poco extraño por el tema del rescate de Plus Ultra, bueno, imagina, vamos a poner en ese escenario, no hay ninguna vinculación o no se le puede imputar ningún delito ni a la SEPI, ni al ministro de Escrivá, ni a la ministra de Hacienda, a nadie del Gobierno, todo sigue igual, todo sigue adelante, porque Zapatero, como decía la portavoz de Sumar, compañera o excompañera tuya, no está en el Gobierno? Hombre, evidentemente, si el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad, no tiene por qué tener una incidencia en que caiga el Gobierno. Es decir, si es un hecho personal o colectivo, con personas que no forman parte del Gobierno, habrá que ver qué incidencia tiene dentro del partido, si hay algún tipo de responsabilidad, pero si el Gobierno no la tiene, no se le puede culpar de hechos de una persona que lleva 15 años fuera del Gobierno, ¿no? Pero insisto, vamos a ver qué dice la justicia. Como se decía ahora, es un auto, parece que bien construido, que por cierto llama mucho la atención que lo destaquemos tanto. Claro, lo destacamos porque ha habido otros autos y otros procesos muy mal construidos, incluyendo el de Begoña Gómez o el del exfiscal general del Estado. Entonces llama la atención que digamos, qué bien construido está el auto, si es como tienen que hacerse los autos en las instrucciones, ¿no? Entonces, como está bien construido, como hay indicios, parece que graves, como decía Urtasun, vamos a ver cuál es la responsabilidad de cada uno y caiga quien caiga, hay que exigirla. Me da igual que sea de derechas, de izquierdas, del Gobierno o de fuera del Gobierno. El que sea culpable tiene que pagarlo. Bueno, yo soy un defensor de los autos finales porque están mal construidos. A lo mejor en un momento inicial siempre hay una instancia mayor que va a corregir esos autos. O sea que vamos a decir que los autos son garantistas, ¿no? En ese sentido tiene que haber garantías judiciales de que sean a quien sean, están bien construidos. Luego hablaremos del caso Otra cosa son estas modificaciones que en el caso del señor Peinado ha tenido que hacer siempre por petición de los de arriba. Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al Partido Socialista a estas horas de la noche? Yo hay una parte del argumento de Alberto que sí podría coincidir, y es que a veces no tenemos mucha memoria y solo nos acordamos del último dolor. Y el que nos duele ahora es este en concreto de Zapatero. Pero es que si nos ceñimos a tu pregunta, que es si el Partido Socialista está viviendo su situación más grave, ya no nos acordamos de Felipe González. Es que ahora lo presentan tanto los suyos, sobre todo, como los adversarios, como un estadista. Y sobre todo él, a sí mismo. Bueno, pero es que en la época de Felipe González hemos vivido el GAL, que ahí sí que se instruía mal el auto, que era Garzón el que instruía y bueno... Hemos vivido Filesa, creo que era, Malesa, Time Sport, hemos vivido la Cruz Roja, hemos vivido el Boletín Oficial del Estado, la Guardia Civil, se fugó el director general de la Guardia Civil con un montón de dinero, siendo presidente del Gobierno Felipe González, gobernando el Partido Socialista. Si nos vamos a la situación actual... ¿A ti te parece más grave aquella situación? No, es que ahora lo voy a poner en el otro lado de la balanza y valoramos, ¿no? Si te parece, entre todos. Claro, ahora es muy grave también porque tenemos al predecesor en el partido del presidente del Gobierno. Tenemos
a la mujer del presidente del Gobierno. Pasado mañana jueves, juicio al hermano del presidente del Gobierno. Un ministro de confianza a avalos del presidente del Gobierno, un alto cargo del partido, Santos Cerdán, confianza del presidente del Gobierno. Seguro que Isabel me recrimina que me he dejado alguno en el tintero. Bueno, el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, claro. Claro. Bueno, se ha hecho una ley que comúnmente llamamos la ley Bolaños para que estos casos no los instruyan los jueces, sino que los instruyan los fiscales del partido, ¿no? De quién depende la fiscalía. Es más grave. Es que yo creo que Paje, cuando dice lo que dice, suma todo esto que estás contando. Entonces ahora. yo no se sé, refiere solamente a Zapatero. Contestando a tu pregunta, José Luis, que es muy acertada, bueno, no sé cuál pesa más, si la parte Felipe o la parte Pedro. Pero esa es la situación. Paje se refiere a la situación del partido, no a la situación del Gobierno, que es a lo que yo me refería antes. Es la situación del partido. Y a Paje, ¿qué le duele también? Porque ahí cada uno tiene su puntito egoísta. ¿A Paje qué le duele? Pues que vengan elecciones autonómicas dentro de un año. Lo mismo que a Aitor Esteban, porque creemos que a Aitor Esteban solamente le preocupa las elecciones autonómicas vascas. No, le preocupa perder ayuntamientos, sí, claro, y le preocupa perder sobre todo las diputaciones forales. Trincar. ¿Y por qué le exige de repente ahora? Porque ¿qué ha pasado de hace una semana aquí? ¿No había casos de corrupción suficientes? ¿Ha tenido que llegar el de Zapatero para que Aitor Esteban se caiga del guindo y diga que es que no se puede pasar de diciembre? No, es que te van a partir la cara a ti porque el señor Sánchez se va a esconder detrás de las autonómicas donde toquen y de las municipales que tocan en todos los sitios, ayuntamientos y diputaciones. Entonces, de repente a Aitor Esteban parece que es que se le ha iluminado algo y quiere las elecciones en... Es decir, que no hay mayoría parlamentaria, que no se legisla, que el Gobierno no tiene apoyos en la Cámara, no es ni de ayer, ni de hace un mes, ni de hace 3. Que no hay presupuestos desde que este Gobierno se constituyó y que seguimos funcionando con los presupuestos del mandato anterior, aprobados por una Cámara diferente y por otros diputados y otros grupos con otras mayorías. Es que independientemente de los casos de corrupción, que son muy graves y que afectan al PSOE, y en su caso se podrá determinar, según avancen las investigaciones, si salpican o no al Gobierno, pero por lo menos uno de los que dentro de nada habrá sentencia fue ministro del Gobierno de Sánchez, secretario de Organización del PSOE, Zapatero, vale que no está en el Gobierno, pero es el encargado de negociar con el prófugo de Waterloo, porque después de que a Cerdán le metieran en la cárcel tuvieron que poner a otro y mandaron a Zapatero, con lo cual es persona de máxima confianza para negociar cuestiones del Gobierno y de los apoyos a ese Gobierno. Es si a vosotros os parece que no es un papel activo, Alberto, decías tú, bueno, es un presidente que lo fue hace 12 años, un papel activo activísimo. Pero independientemente de los una cosa, casos además, de corrupción, y yo creo que ahí coincidiremos todos. Que hay razones suficientes fue un revulsivo fundamental para que Pedro Sánchez ganara las elecciones de 2023, la aparición de Zapatero. Por eso digo que yo diferenciaría la situación que se genera dentro del partido, donde Zapatero es una fuerza importante y ha recorrido pues todos los mítines, yo creo, en todas las comunidades. Ahora, no antes, cuando acabó en el Gobierno eso no pasó. Sí. ¿No? Estuvo un tiempo bastante alejado del partido, al menos de la imagen pública, ¿no? Por eso distingo lo que puede afectar al partido como tal a lo que afecta al Gobierno, que insisto, si no hay una culpabilidad del Gobierno o de parte del Gobierno en todo el proceso de Zapatero, no tiene por qué incidir en que caiga el Gobierno. Pero ¿cuál es la solución entonces, Alberto? Porque pero es verdad que no la va a haber moción... juicio hasta el 2032 o 33 o 34, con lo cual mira tú dónde estás de Gobierno ya. Bueno, mira claro, dónde está el otro, se está jugando la Kitchen ahora. Claro. Y me está preguntando José Luis algo, creo. ¿Cómo se llama? Y la del Junts. No era Junts, Convergencia. La de Puyol, sí. 13 años después. Te preguntaba que ante la imposibilidad de que haya una moción de censura, hoy Junts ya ha confirmado que no va a sumarse al PP, precisamente porque siempre va de la mano Vox y es necesario los votos de Vox. La solución pasa por un adelanto electoral, como pide Felipe González, como pide Paje, como pide Coalición Canaria, como exigía ayer, este sábado, Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, o que todo siga igual. Yo creo que alguna vez, yo no digo que tenga que seguir igual, tiene que mejorar. Yo he manifestado alguna vez en esta tertulia que no soy partidario nunca de adelantos electorales. No era partidario cuando se hizo en Castilla y León, no soy partidario, creo que hay que intentar agotar las legislaturas. De hecho, aquí se ha agotado en Castilla y León y tampoco había presupuestos desde hace años. Pero tenían un presupuesto de este Gobierno, Alberto, Isabel, por Dios. Isabel, hombre, por favor, tenían un presupuesto Isabel, de este Gobierno, Alberto, por favor. Isabel, por favor. Ahora hablo yo, luego hablas tú. Si tendrás bueno, cuenta de cuándo era el último presupuesto de este Gobierno. Ya lo contarás tú, seguro, sin ningún problema, y hablarás el doble que yo. En todo caso, como ahora estoy hablando yo, insisto,
tampoco había presupuestos. Y he manifestado aquí que yo era partidario de que se presenten también. Soy partidario de que se presenten, aunque se pierda. Que se presenten en las Cortes Generales. Si se pierde, y todo el mundo tiene que manifestarse y votar en contra o a favor. Pero creo que deben presentarse. Por tanto, ahí estoy en contra de lo que el Gobierno hace, que es no presentarlos. 3 consideraciones sobre lo que se está diciendo. En cuanto a la suma de casos que decía ahora mismo Ángel, no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. Veremos cómo acaba el proceso de Zapatero. Pero no es lo mismo el caso de Zapatero que el de Begoña Gómez o que el del fiscal general. Vamos a ver cómo acaba el caso de Begoña Gómez, que yo creo que los indicios son mínimos y, como la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho, se basa en conjeturas. Veremos cómo acaba y luego hablaremos. Ahora hablamos de Begoña Gómez. Hablaremos yo, pero no es lo mismo. Segunda cuestión, lo que decíamos de los presupuestos. Bueno, el fiscal es condenado. De todos los que hemos hablado, el único condenado es el fiscal general del Estado. Un caso que tampoco comparto, el proceso, lo he dicho varias veces, creo que tampoco se llevó bien y creo que también estaba basado en conjeturas. Fue condenado, respeto a la justicia. Pero hay 2 cosas que yo creo que son muy importantes, independientemente de lo que ha pasado ahora con Zapatero, y creo que hay que cuestionar. La primera, los rescates masivos que se han hecho en este país a empresas importantes, con dinero público, empresas que muchas veces cuestionan el papel del Estado, menos cuando hay que poner pasta, hay que poner dinero. Y hablamos de Plusultra, pero hablamos de aeropuertos, hablamos de autopistas, hablamos de un montón de empresas en las que el Estado, todos nosotros, hemos gastado un montón de dinero. Eso hay que cuestionarlo, sea legal o sea ilegal. Y aunque sean sectores estratégicos necesarios y más en un momento como una pandemia. Hablo de cuestionarlo y ver cuáles hay que hacer y cuáles no. Recordemos que en la reforma del artículo 135... Claro, pero si el problema, Alberto, perdona, es que el problema es que se hizo con unas que se tendría que hacer. Estoy pensando en Europa, la segunda gran compañía de este país, con 100 vuelos diarios. Lo raro es que se hiciera con Plusultra, una compañía que no estaba acreditado que estuviera al corriente de todos los pagos a la Seguridad Social, que quizás estaba endeudada y que tenía un vuelo diario. Pero yo lo que digo es que hay que cuestionar la de Plusultra y las demás también. Porque se han hecho muchos rescates, insisto, empresas, autopistas, aeropuertos o la banca, cuando había gente que estaba perdiendo su casa en este país. Hay que recordar que la reforma del 135 de la Constitución, pactada por Zapatero y el Partido Popular, hizo que todo el dinero que venía de Europa, 100.000... Sí, pero ese es otro debate, No, pero incide directamente en este, porque al final no es que esta empresa sí porque... No, cuestionemos el fondo. Y la segunda cuestión de fondo es el papel de los expresidentes y los lobbies de poder. Porque todos ellos, y ahora parece que también Zapatero, que parecía que no estaba en el ajo, también está, todos ellos, Felipe González, Aznar, bueno, ya hablamos del emérito, ya se va de madre todo esto, todos tienen sus lobbies de poder y de influencia y ganan dinero con ellos. Hay que regular el papel de los expresidentes en este país. Sí, un estatuto, está claro. Evidentemente. Pero el lobby es legal. A día de hoy el lobby es legal. Otra cosa es lo ilegal, que yo creo que es el paso que quizá presuntamente ha dado José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ético y lo moral, lo haga Zapatero, lo haga Felipe o lo haga Aznar. A ti, por ejemplo, hablando de ético y moral... Los juzgados, un juez no juzga la ética y la moral. Pero hoy por hoy el auto... Pero los ciudadanos sí. Ah, bueno, pero es que ahora estamos hablando de la actuación de los tribunales. Yo estoy diciendo la ética y la moral la juzgamos cada uno de nosotros como entendemos nuestros valores. Hablo de lo que yo pienso. Sí. Pero es que a mí, ahora esto que intentemos tapar, y es que se ha repetido mucho y lo ha utilizado mucha gente de la que defiende a Zapatero, no estoy diciendo que seas tú, pero sí que se ha escuchado durante todos estos días, que es vamos a repartir a todos. Es que Felipe hacía, es que Aznar hacía, es que no sé qué. Pero es que es verdad. Mira, si Aznar tuviera encima de la mesa ahora mismo un auto con una décima parte de lo que dice el auto de investigación en el que se investiga Zapatero, con una décima parte, lo mejor es que le estuviera protegiendo el ejército en la calle. No me quiero ni imaginar los escraches, manifestaciones y demás cosas que hubieran la portada. La mitad de su gobierno está imputado. Vamos a ver, que estamos hablando de la figura del expresidente. No lo mezclemos todo. Ahora mismo es que estás hablando de la figura del expresidente y has hablado de González y has hablado de Aznar. Podríamos hablar de algunos otros que se han vuelto a su puesto de trabajo, que de eso os olvidáis enseguida. Mariano Rajoy, por ejemplo. Dicho eso, a día de hoy, el único sumario que se está instruyendo es uno en el que está involucrado José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa es la cuestión que está en una investigación judicial. Luego, las valoraciones éticas y morales que tengamos cada uno de nosotros, pues son nuestras valoraciones éticas y morales. La mitad
de su gobierno imputado y algunos en la cárcel. Pero vamos a ver, ¿y qué tendrá que ver él? ¿Cómo no va a tener que ver? No, perdona. ¿Cómo no va a tener que ver? ¿Y si sale una sentencia condenatoria? Que la cumplan. No es la mitad, echa bien las cuentas. Bueno, pero es que me da lo mismo. Yo creo que sí. Pero atiende, es que aunque sea solamente uno, es que si seguimos jugando al y tú más, es que yo también utilizo la misma frase esa de rufián que utilizo siempre. ¿Y tú más? Pero si eres tú la que la has sacado, que Aznar no tenía nada, que Aznar... No, perdona, Alberto. ¿Quién ha sacado y ha comparado y ha intentado echar la mancha de aceite? Hombre, si vemos lo que hizo González, hoy sí vimos que hizo lo que hizo Aznar. No, mira, ni González, ni Aznar, ni cualquier presidente. El único que a día de hoy está involucrado. Bueno, eso es una obviedad. En el que se está investigando. Ha dicho que hay que regularlo. ¿Estás en contra de que se regule? ¿Estás en contra de que se regule? Claro que no. Vale, es lo que no. Vamos a escuchar a Ángel Cuaresma. No estoy en contra, pero es que no es la misma situación, Alberto, no la liemos. Habría que verlo. Habría que verlo, oye, pues nada, que lo investiguen a todos los expresidentes. Cuaresma, por segunda vez, tercera vez. Que sí, que sí. Más tarde volvemos tú y yo. La solución, moción de censura, cuestión de confianza, adelanto electoral. El tema de las elecciones. Preguntas... Y yo creo que aquí lo interesante es preguntar a la gente de la órbita del PSOE o dirigentes, altos cargos, simpatizantes, militantes. Claro, hay tres teorías. Una, Sánchez va a agotar la legislatura lo más que pueda porque cuanto más esté, pues primero estás de presidente y segundo te blindas judicialmente. Entonces, eso sería elecciones en julio de 2027, que es lo que ha dicho hoy en su comparecencia en el Senado el ministro Bolaños. Claro, la otra teoría es, no hombre, vamos a juntarlas con las municipales y semiautonómicas de mayo. Y se le levantan en arma los candidatos municipales del PSOE. Porque a ver si rascamos algo de algún alcalde, de algún pueblo que caiga simpático. Error. Y luego hay una tercera tesis que a mí me parece muy interesante, pero que precisamente por interesante no va a pasar, y es que puede haber gente pequeñita, modesta, del Partido Socialista, que le pidan a Sánchez, oye, Rey, oye, presidente, convoca a las generales primero, que te sacudan a ti bien y luego ya nosotros vamos limpios a las municipales. Bueno, esas son las tres tesis que han dado. Bueno, esa última tesis es la que defiende la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, socialista, Emiliano García Paje y algún socialista más. Vamos a hablar de ética y moral, ¿eh? Ahora que está ahí el auto, de momento hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención y yo quiero preguntarte, Alberto, si te ha sorprendido, desde un punto de vista ético y moral, no judicial, porque está un joyero ahora mismo mirando con esas lupas que tienen para ver el valor que tienen las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. ¿Te ha sorprendido ese arsenal de joyas que tiene el expresidente? Has preguntado al tío menos indicado porque yo, aun estando casado, no tengo ni alianza. Y el reloj es muy normalito. O sea, yo de joyas entiendo poquísimo y no me gustan además. ¿no? Bueno, entonces, pero no me refiero. Pero me refiero que yo las veo y me dicen... Y lo sabes. Pero me dicen, mira, ¿qué tal? Digo, yo la veo y digo, no tengo ni idea si son baratijas o no. Evidentemente, si son valiosas, que yo no lo sé, y habrá un perito que lo diga, pues hombre, ¿cómo no va a sorprender que alguien tenga en su casa o en su 100 joyas o 100 y pico valiosas? Si no lo son baratijas, son de herencia, pues chico, allá cada uno, ¿no? Ya digo que yo. Pero si se confirma que no vienen de herencias, que vienen de regalos y que son especialmente valiosas, pues evidentemente pinta raro. Igual que pinta raro lo de la otra persona, Julio Martínez, que tuviera metido en los calcetines, en el radiador tal, dinero, porque, chico, el dinero en casa, pues hombre, debajo del colchón. En el lavabo, a simple vista, que cualquiera que fuera al lavabo de su casa lo veía allí. Hombre, es para blanquear, es normal que esté en el lavabo, ¿no? Sí, no recuerdo qué cargo político una vez apareció en el atril del armario de su suegro una maleta con no sé cuánto dinero y dijo, ¿se habrá dejado aquí los fontaneros? Digo, no, por favor. Entonces, suena raro, tanto lo de las joyas como lo del dinero. Ya digo, como no tengo ni idea si esa joya de ahí, no sé ni lo que es, una diadema o tal, pues no sé si es buena o mala, ¿no? Si se confirma que son tan valiosas como dicen, huele mal, evidentemente. Pero ¿para qué quiere tantas joyas? O sea, pues yo a las hijas no las veo, porque las hijas son muy austeras y no las veo yo con esas joyas. Conociendo al personaje, solo no me extrañaría que fueran falsas, conociendo. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres? Si son falsas no las tienes en una caja fuerte, Ángel. Bueno, es que si no son falsas las tienes en tu casa o en un banco, no en el despacho donde está Gertrudis allí pendiente de lo que... Gertrudis es la secretaria, o era pendiente de lo que tienes en la caja fuerte. Es que no me cuadra nada. Y no es por disculparle, todo lo contrario, no lo estoy disculpando. ¿A ti qué te parece, Isabel? A mí me parece la parte más folclórica. Sí, eso es verdad. Sí. Es la parte, nos estamos fijando en lo más visual, pero quizás lo menos importante desde un punto de vista judicial. Porque todo lo demás que aparece en los cuatro, es decir, es extensísimo, hasta que se lean y se analicen los miles y miles de folios. Yo creo que el retraso
en el día de la citación al 17 de junio, me parece que es. Sí, 17-18, es decir, que este juez ya augura que va a ser larga la declaración, por eso pone 2 días. Que yo lo entiendo, te voy a decir, porque ante un sumario tan prolijo, pues lógicamente tienes que darle tiempo suficiente a la defensa del investigado, del imputado, sea el señor Rodríguez Zapatero, o sea cualquiera de Además, yo creo que le ha venido bien hasta el propio otros. juez, para estudiárselo bien. Al que no le ha venido bien es al PSOE, porque claro, ya el 2 de junio era dentro de nada y entonces iba a ir allí, iba a responder probablemente las preguntas de su abogado exclusivamente, quizás las del juez, ninguna más, o incluso ni las del juez. Iba a decir que lo negaba todo. No olvidemos que solamente el testigo tiene obligación de decir verdad. El investigado ya está amparado por su posibilidad de no declarar contra sí mismo, no contestar las preguntas e incluso mentir. Llegará allí, como dice su portavoz, que se pasea por todas las teles, diciendo que todo es un error y una mentira y que lo va a... Pero claro, tenemos 2 semanas más en las que los medios de comunicación van a estar analiza, sí, página a página de estas 4.000 y van a seguir encontrando cosas y va a ser un calvario de estas 2 semanas en las que los ministros y el Gobierno y el Partido Socialista van a tener que seguir dando cuentas. Las joyas, yo lo único que puedo decir es que yo no me las pondría. Me parecen ostentosas, pretenciosas y un puntito horteras. Bueno, nadie... Pero oye... Sonsoles tampoco, si resulta, que sepamos, se las ha puesto. No, porque además han estado investigando. Hay compañeros vuestros que han estado viendo las fotos. Parecía una de ellas, sí. No, han encontrado una crucecita que llevaba su madre, unos pendientes de perlas y un collar de perlas y tela que no se corresponde con ninguno de esos. Aparecen ahí algunas. No la veo, son un poquito como... Hombre, algunas es verdad que sí que... Ahora, también te digo una cosa, ¿no? si son auténticas, eso cuesta una pasta. Sí. Y eso parece más un pago en especie. Ángel, hablaba Isabel, claro, va a ser un calvario de aquí el 17-18 de junio. Claro, no es lo mismo 2 de junio que 17 de junio. Y viendo que cada día estamos conociendo una información más y a cuál peor. Yo no sé si se está equivocando Zapatero en su estrategia de comunicación. Primero ha elegido a un periodista amigo que hace de portavoz, pero claro, es un portavoz que no tiene información y se nota cuando le preguntan en los medios de comunicación que hasta aquí puedo leer. En fin, es un portavoz de aquella manera. Luego está mandando mensajes también a periodistas conocidos para que den su versión en un debate. Pues imagínate, Alberto Bustos ahora es amigo de Zapatero y le manda un mensaje, di esto. Bueno, a mí esto me parece un error de comunicación clarísimo. Claro, él dijo que iba a hablar con los medios de comunicación. El primer día el abogado le recomendó que no lo hiciera, pero de aquí al 17 de junio no va a haber una explicación ante los medios de comunicación. No sé si esto puede hacer precisamente eso, que vaya perdiendo más credibilidad social según pasan los días. Yo no sabía que me lo ibas a preguntar, pero he pensado mucho desde cuando esta mañana hemos sabido que se había pedido y se había aceptado el aplazamiento de su comparecencia o declaración ante el juez. Yo he pensado en esto y claro, vuelvo a lo que decía antes de la memoria. El caso Zapatero está ya hace exactamente una semana, el martes pasado. Y se está aguantando mucho, en tu programa y en todos los grandes programas de información política, de tertulia, se está aguantando. Es el tema del día durante 7 días seguidos. ¿Cuántos días más va a aguantar este tema siendo el tema prioritario, las prioridades de las tertulias? Viene el Papa. Es decir, la visita del Papa no va a tapar esto, pero va a haber horas y horas de directo en todas las televisiones, en las radios. Bueno, yo tengo que verlo como periodista. A lo mejor tú, Alberto, lo ves como... Digo porque veía que decías que no me parece bien. A lo mejor tú lo ves como político y tienes otro criterio que es igual de respetable, ¿no? Yo estoy ya no. Pero yo como... Bueno, bien. Pero yo como periodista veo que, claro, que es que al final esto no se va a tapar ni se va a diluir, pero va a menguar un poquito y luego el 17, que ya se habrá ido el Papa, que se va el día 12, pues volverá otra vez a primera línea. Pero tenemos Mundial de Fútbol, no lo olvides. Pero ya sabéis los periodistas que esto va a seguir. Que empieza también la semana que se va el Papa y empieza el Mundial. Termino y que den gracias a Dios o al juez o a quien haya sido que salió el martes después de las elecciones en Andalucía. Todavía tienen que estar dando gracias. De lo que no hemos hablado apenas nada en las tertulias de televisión, claro, de las elecciones en Andalucía. Hablamos un poquito ese primer día, pero el lunes, el domingo por la noche y el lunes. ¿Crees, Alberto, que es indisociable la figura de Zapatero, pues un presidente con grandes avances sociales, al que hay que agradecerle muchas cosas en este país, otras no tantas? Yo siempre pongo la de cal y la de arena. La parte económica creo que fue nefasta, la parte social no ha habido presidente que se le haya acercado siquiera.
con lo que le está pasando, con este posible caso de corrupción o la corrupción arrasa con todo? Porque yo tengo la sensación de que al final, si finalmente esto va por los derroteros que parece que van, la figura de Zapatero va a pasar, bueno, pues a un plano totalmente distinto al que tenía hace una semana. Todo es cuestión de tiempo y de plazos. Al final, el tiempo yo creo que va poniendo a cada uno donde merece estar, y lo inmediato seguramente sea en que, si hay corrupción, efectivamente, todo se tape. Y con el tiempo, pues imagino que se recuerde las partes positivas, las partes negativas, y depende de la dimensión de este caso, se recuerde fundamentalmente por esto. Efectivamente, como decías, yo creo que la figura de Zapatero pues tiene muchas cosas positivas en lo que hizo, en la forma de hacerlo y sobre todo en cómo se ha comportado luego como expresidente, ¿no? Es un tío bastante normal, bastante cercano, ¿no? Y hay otra parte, bueno, que yo cuestiono más. Hay que recordar que el 15M nace gobernando Zapatero. Es decir, había un cuestionamiento social, público, fundamentalmente de la juventud, pero no solo, de que había una situación insoportable. No solamente fue contra Zapatero el 15M, era en general como con estructura política que había. Contra el sistema. Pero estaba gobernando Zapatero, por tanto, tiene cosas buenas, cosas malas. Si esto se confirma, pues evidentemente va a ser muy difícil de tapar. Yo creo que deseo que no se confirme. Ojalá no sea verdad lo que está diciendo. Y ojalá pues todo sea, bueno, pues algo mínimo lo que esté pasando, porque yo creo que nadie desea que tener corruptos alrededor, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Si se confirma, insisto, el tiempo situará pros, contras, pero esto será muy difícil de levantar. Vamos a hablar de Begoña Gómez, que el juez Peinado la obliga a la mujer del expresidente a declarar el 9 de junio. Si no lo hace, las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues la van a obligar a ir. Incluso él habla de riesgo de fuga. Isabel, ¿qué te parece? Cuando hablamos de vamos a colaborar con la justicia y no se le cae de la boca al marido de la señora Gómez, pues debería indicárselo, pues no sé, en el desayuno, la comida, la cena. Oye, Begoña, yo creo que deberías ir a colaborar, porque es que no ha abierto la boca todavía. Estamos hablando de lo que no tengo derecho a no declarar contra mí misma, y esta es la investigada muda. No, el juez trata de evitar que vayan los abogados por ella, claro. Pero es la investigada muda. Las pocas veces que ha ido y se ha personado, que no sé si han sido 2, es que no ha abierto la boca ni a su abogado, ni a las acusaciones, ni a las preguntas del juez. Hablaba antes, Alberto, de cómo estaba instruido el caso de Begoña Gómez. Yo es que el caso de Begoña Gómez me llama mucho la atención. Begoña Gómez, yo creo que en ningún momento ha buscado enriquecerse, lo digo sinceramente, en ningún momento ha buscado enriquecerse, sino que yo creo que es una persona que necesita un reconocimiento social ante una situación que ella considera que no lo tiene. Es un reconocimiento social de una persona que ya conocemos a lo que se dedicaba su padre, de dónde le viene pues, los ingresos con los que empieza su matrimonio. Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? No es responsable de que haga su padre, pero tampoco es para enorgullecerte. Es una persona que no tiene una carrera universitaria y que de repente le da como que tiene que conseguir ese reconocimiento social y quiere una cátedra. Y la señora quiere una cátedra. Oye, Pedro, quiero una cátedra, vamos a ver cómo la podemos conseguir. ¿Vosotros os imagináis que cualquiera de nosotros, 4, que yo misma llame al rector de la Complutense, le invito a mi casa, tomamos el café y le digo, rector, ¿quiere una cátedra y me la da? Pues no. La tiene única y exclusivamente, todo lo que ha conseguido lo tiene única y exclusivamente por la razón de ser la mujer del presidente del gobierno. Y lo único que busca es el reconocimiento social. Estoy convencida, independientemente que la puedan acusar de la apropiación indebida, porque luego el software lo negoció o no, ella en ningún momento ha buscado un beneficio económico. Jamás. Alberto, ¿qué opinas? Es un reconocimiento social. Yo creo que lo que plantea el juez Peinado forma parte de su sobreactuación en este caso. Yo creo que si él pudiera mandaba a los geos a llevársela en helicóptero, porque es un caso para mí excesivamente mediático, fundamentalmente mediático, y a eso ha contribuido un juez que también le gusta mucho lo mediático. Sale inmediatamente después de que la UCO diga que la cátedra se creó siguiendo un procedimiento correcto, y todo el proceso, toda la instrucción, todo el auto ha sido muy cuestionado por la Audiencia Provincial de Madrid, no por periodistas ni por tertulianos, diciendo que se basaran en conjeturas, que no había indicios, que se admitían documentos que no cumplen los estándares periciales, que se interpretaban erróneamente los documentos. Es un proceso delirante. Yo no sé si Begoña Gómez ha cometido o no errores en un ámbito
que alguna vez hemos comentado, que yo creo que es un problema de este país, que es la figura de esa primera dama. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que hay que regular en este país? Muchísimas. La ley del lobismo, el estatuto del Que no es presidente, una primera la dama, mujer del perdón, presidente. que no es la primera dama. No, aquí no hay Lo primera dama. estaba diciendo. Que no es la primera dama. Ella le gustaría serlo, pero no lo es. Que lo estaba diciendo. Pero no lo es. Sí puedo. Pero no lo es. Bueno, ¿puedo terminar, señor moderador? Sí, y breve porque tenemos que irnos a publicidad. Si no me interrumpen, termino. Entonces, no hay primera dama, la primera dama es la reina, efectivamente, pero no se regula la figura de la esposa o del marido de la presidencia de gobierno. Y eso ha pasado con todos los presidentes y todos han hecho uso de una figura que no existe realmente. Por tanto, yo creo que ese es el gran error. De ahí a lo que está planteando por parte del juez Peinado, yo creo que es un error descomunal. Sobreactúa. Yo creo que se le ha dado una dimensión que no tiene este caso, que no tiene, como decía Isabel, ni busca enriquecimiento porque no se ha enriquecido además, y yo creo que se está exagerando muchísimo lo que pueden haber sido errores que creo que habrán cometido todas las esposas de los presidentes y que yo creo que no hay caso, no hay caso. Yo he dicho que no busca enriquecimiento, no que secundariamente no lo haya tenido por la apropiación indebida del software. Y por otra parte, acabas de decir que el Tribunal Superior de Justicia ha aceptado todas esas cuestiones que has dicho. No. ¿Y por qué? La Audiencia Nacional. La Audiencia Provincial de Madrid. Perdona, la audiencia. ¿Y por qué no le han cerrado la instrucción? No, porque ha presentado un montón de recursos. Se la han reconvenido y se la han corregido. Pero la instrucción ha seguido adelante. Claro. La instrucción ha seguido adelante, con lo cual... Pero ¿cómo ha sido? No, según... Basada en conjeturas, dijo la Audiencia Provincial, no en indicios. Vamos a ver. ¿Le han cerrado la instrucción? Se la han corregido. Bueno, ¿se la han cerrado? No, ¿Le han aceptado todos los recursos a Begoña Gómez? ¿La instrucción ha seguido para adelante? Hay una parte que se han corregido y otra parte que no. Pero la otra parte que no, ha seguido para adelante. Pero como todas las instrucciones, la parte de la instrucción son indicios. Proceso absolutamente... No, perdona, la parte de la conjeturas instrucción... no son indicios. No, perdona, No la es lo mismo, parte de la instrucción se basa en indicios. Pero no en conjeturas. La parte de la instrucción se basa en indicios. Si no hubiera algún indicio, los tribunales superiores ya le hubieran cerrado la instrucción a Peinado. Vamos a ver, si hay una parte que sí se basa en indicios, no todo, pero si hay una parte que sí se lo han dejado y la instrucción sigue adelante. ¿Se abrirá juicio? No se abrirá juicio. ¿Se procesará Begoña Gómez? ¿No se la procesará? No lo sé. Si se la procesa y se celebra el juicio, ¿se la condenará? ¿No se la condenará? No lo sé. Si se la condena, recurrirá a otra instancia. El sí. Ya lo sé. Condicionales demasiados. Para cerrar en 30 segundos, Ángel, esta parte. Todo está mal en esa instrucción. No lo he dicho. Sí lo has dicho, todo. Ayer yo llegué a ver algún titular como que la UCO salía al rescate de Begoña, pero luego escarbabas y leías y no había rescate de Begoña porque el asunto seguía. La pregunta... Sí, claro que tiene que comparecer, cualquier ciudadano tiene que comparecer ante la justicia en tiempo y forma cuando se le requiere, pero cuando una persona tiene relevancia pública, y evidentemente la esposa del presidente del gobierno la tiene, pues yo creo que tiene que ir de forma modosita, ¿no? Que no dé pie a las esposas, ahora me refiero a las de metal o a los helicópteros que decía, va a ir con toda seguridad. Es que en mi cabeza, voy a decir una pedantería de demócrata, no cabe otra opción más que comparecer, entre comillas, voluntariamente, porque no es voluntario ante la justicia. Bueno, pues veremos esa imagen, ¿eh? La veremos el jueves el hermano. El jueves el hermano de Pedro Sánchez. Nada, tenemos aquí mucho tema judicial. Y ahora volvemos, porque a la vuelta de publicidad vamos a hablar también de cómo está la justicia, en este caso aquí, en nuestra comunidad, con el presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León. Zamora se convertirá estos días en el epicentro del debate jurídico de Castilla y León con la celebración del 5º Congreso de la Abogacía Autonómica. Más de 200 profesionales analizarán los grandes retos de la justicia, las desigualdades, por ejemplo, entre el medio rural y las ciudades, el funcionamiento del turno de oficio o el impacto de la inteligencia artificial en la profesión. Vamos a hablar de todo ello con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes. Buenas noches. Buenas noches. Me va a permitir que le pregunte, teníamos un debate muy encendido aquí hace un momento, enseguida hablamos del tema de la abogacía, pero quiero que hablemos también de la actualidad y que le pregunte su opinión sobre los constantes ataques que estamos viendo por parte del Gobierno, por parte de la izquierda a los jueces, las acusaciones de lawfare, esa comparación entre jueces buenos y malos personificada ahora mismo, y esto en estos últimos días con el juez Calama y el juez Peinado. ¿Qué le parece a usted? Hombre, yo creo que forma parte del momento histórico que estamos viviendo. Vivimos un momento de una extrema polarización donde con lo que uno diga, el contrario nunca va a estar de acuerdo
aunque en el fondo lo pudiera estar. Y es cierto que en el ámbito de la justicia estamos en un escenario en el que hay unas acusaciones a los jueces, hay una tendencia a pensar que la justicia está politizada, que hay una influencia de los jueces según dónde esté posicionado cada uno. Pero yo creo que desde el punto de vista, sobre todo, el que nos corresponde tener es un respeto absoluto a la independencia judicial, porque la independencia judicial es esencial en el Estado de Derecho, pero además va a garantizar la imparcialidad, porque los jueces, además de ser independientes, tienen que ser imparciales, y el respeto a su actuación es lo que va a hacer que sean imparciales. Pero además tenemos una tendencia, y ahí los medios de comunicación jugáis un papel importante en todo esto que se está llamando los juicios paralelos, ¿no? Sí, ¿no? Y que daña a la imagen del Poder Judicial en general. Dañan a la imagen del Poder Judicial e incluso pueden dañar también a la imagen de la persona investigada. Afortunadamente, ojalá sean juicios paralelos, es decir, juicios paralelos que no se lleguen a juntar y uno no llegue a confluir en el otro, ¿no? Que sigan siendo eternamente paralelos. Pero cuando vemos dos líneas paralelas sí que vemos una tendencia a juntarse en el fondo. Bueno, está la pena judicial y la pena del telediario, se dice, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de este congreso que empezará mañana en Zamora, gira en torno al impacto del sistema judicial en la ciudadanía. Y yo le pregunto, ¿cuál diría usted ahora mismo que es el principal problema que tiene la justicia en Castilla y León? Pues yo creo que es el mismo que tiene en toda España. El año 2025 se aprueba una ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que pone patas arriba la organización judicial. Hemos oído reiteradamente al ministro decir que es la mayor transformación de la justicia en las últimas décadas, y es verdad, lo cual no quiere decir que eso se traduzca en unas consecuencias positivas ni negativas. Pero lo cierto es que ha habido un cambio total. Aquel concepto que teníamos de juzgado al que estaba adscrito un letrado de Administración de Justicia y unos funcionarios desaparece. Ese concepto del juzgado unipersonal pasa a convertirse en tribunales de instancia donde hay una colegiación de los jueces que están adscritos al tribunal de instancia, pero son órganos colegiados a los efectos organizativos, no a los efectos jurisdiccionales. Es decir, cuando un juez dicta una sentencia, la dicta el titular, es unipersonal. A nivel de organización desaparece esa adscripción de los funcionarios, esa adscripción concreta al juzgado. Hay unos servicios comunes donde hay un grupo de funcionarios que sirven a la tramitación, sirven a la ejecución y indistintamente según cada juzgado. Entonces, sí, ha habido un cambio total. Es como si hubiéramos cogido los edificios de los juzgados, hubiéramos metido todo dentro, lo hubiéramos agitado y lo hubiéramos otra vez. Esta nueva ley de eficiencia judicial se trata de modernizar precisamente la justicia y los tribunales. Es que les he escuchado a ustedes, a los abogados, hablar de retrasos, caos, falta de medios, de especialización. Sí. ¿Puede haber un colapso incluso en esta fase de transición? Lo está viendo. El colapso lo estamos detectando en todos los territorios. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido una falta de previsión a la hora de implantar la nueva ley y los nuevos tribunales de instancia. Hablamos de especialización y, sin embargo, detectamos que hay funcionarios que provienen de otras administraciones distintas, por bolsas de empleo y demás, de otras administraciones diferentes a la Administración de Justicia, o funcionarios que servían en un determinado servicio común que no tiene nada que ver donde han sido adscritos en este momento. Entonces, hay una falta de adaptación. Después hay que distinguir dos situaciones. Está la justicia lenta como para que encima se le ponga este doble... No sé. Entonces, esta adaptación o estos pasos que hay que dar para la implantación de los tribunales de instancia han supuesto pues, una ralentización en las incoaciones, en los inicios, en los señalamientos, incluso determinadas irregularidades o determinados defectos que se han podido apreciar conllevan que a la hora de celebrar un juicio, por falta de notificaciones, por falta de citaciones, porque no se hayan podido practicar, vayan abocados a una suspensión y a posponer la celebración del juicio para bastantes meses posteriores. Uno de los asuntos que más preocupa es la comarcalización de ciertos servicios, como el de violencia de género en capitales. ¿Esto supone que las mujeres víctimas de violencia de género van a tener que hacer un largo recorrido simplemente para, a lo mejor, hacer una declaración? Vamos a ver, la comarcalización en Castilla y León se ha centrado en dos provincias, en la provincia de Valladolid y en la provincia de León. ¿Qué significa? Que antes en los partidos judiciales en Valladolid, Medina Río Seco y Medina del Campo,
había unos juzgados, esos juzgados tenían competencias en materia de violencia sobre la mujer. Y en León los juzgados de La Bañeza, Astorga, Cistierna y Sagún tenían esas competencias en violencia sobre la mujer. Ahora León asume las de esos partidos judiciales y Valladolid asume la de los dos partidos judiciales. ¿Qué significa eso? Eso que llaman comarcalización. De cara a una especialización, lo que estamos detectando es que estamos alejando a la justicia de las víctimas. Será necesario que en determinadas situaciones tengan que trasladarse. Se harán y se practicarán determinadas diligencias por videoconferencia a través de las oficinas de justicia municipal, cuando funcionen efectivamente, no cuando tengan medios, sino cuando tengan personal, y ese personal sea especializado, porque lo que queremos dar a las víctimas, según dice la ley, es una especialización, y estamos llevando a cabo todo, pero con personal no especializado. Y por otro lado, los propios jueces que están adscritos a las secciones de violencia sobre la mujer en Valladolid o en León no tienen una mayor especialización, en principio, que la que pueden tener en otros territorios, ¿no? A mí me llama la atención y me preocupa mucho esto. Porque es muy preocupante lo que está diciendo, ¿eh? Primero no hay una especialización y luego no hay cercanía tampoco. En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y se modificó ahí la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y el principio general es que el juzgado que conoce es el del lugar de comisión del delito, ¿no? Sin embargo, ahí, para acercar la justicia a la víctima, se modificó la ley y se dijo que el juzgado competente va a ser el del lugar del domicilio de la víctima, ¿no? Es decir, es la justicia la que va al encuentro de la víctima, y ahora lo estamos haciendo al revés, estamos alejando el juzgado de la víctima, es la víctima la que tiene que ir al encuentro de la justicia. Y en una comunidad tan extensa como Castilla y León, tan dispersa, con tanto medio rural, con tanta población mayor, es decir, ¿la justicia va a depender cada vez más del código postal en el que uno viva? ¿Va a haber unas grandes diferencias entre las urbes y los pequeños pueblos, el mundo rural? Hombre, esperemos que esas oficinas de justicia municipal funcionen y que esos servicios que se puedan llevar a cabo no supongan un desplazamiento. Pero estamos viendo cómo hay una despoblación progresiva y una pérdida de servicios en el mundo rural en territorios muy significativos, como por ejemplo en Castilla y León, ¿no? Vamos a hablar del turno de oficio, la justicia gratuita, que también me consta que les preocupa. Vuelve a estar este debate encima de la mesa. Hay datos también preocupantes, como el último que tengo en Castilla y León. Han perdido 228 abogados de turno de oficio, que es un 12% del total. Bueno, pues por las malas condiciones del sistema, por los sueldos indignos. ¿Está en peligro el servicio público para los más desfavorecidos? El turno de oficio yo creo que es el servicio que pone de manifiesto el compromiso social de la abogacía. No creo que esté en peligro. Lo que sí es cierto, por un lado, que ha habido un descenso de colegiación en general, no solo en el turno de oficio. Cada vez se buscan otras salidas profesionales diferentes al ejercicio profesional. También la brecha digital, al llegar a determinada edad, ha conllevado que algunos abogados, abogadas que antes se jubilaban o que estaban eternamente ejerciendo hasta edades muy avanzadas, ahora en cuanto puedan se retiren de la profesión. El censo en general ha bajado, pero también es verdad que las condiciones que se están llevando en el turno de oficio, la remuneración... ¿Cuánto cobra un abogado de turno de oficio, más o menos, de media, de promedio? No se cobra como un sueldo, se cobra por actuación. Claro. Entonces hay actuaciones que a lo mejor un procedimiento que puede durar varios meses, un procedimiento de divorcio, puede estar en torno a 200 y pico euros, ¿no? Pero hay un componente y son los servicios de guardia. Los servicios de guardia de asistencia a detenidos, de asistencia a víctimas de violencia de género. Estos servicios se están desempeñando 24 horas al día, los 365 días del año, en todos con desplazamientos a distintos puntos de la provincia, y ese desplazamiento corre a cargo del propio profesional. No es remunerado. Es decir, y por otro lado, la gestión del turno de oficio. La gestión del turno de oficio está recayendo en los colegios. Hoy por hoy, el sistema de justicia gratuita tiene dos patas. Una, los profesionales, y otra, los colegios. Y hoy ya consideramos que es muy urgente, después de 30 años, la aprobación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que se adapte a la realidad judicial, procesal, social, que del año 2000
26, porque estamos hablando de una ley de 1996, y que además dignifique la profesión, que reconozca social y económicamente la función que desempeñan los profesionales de la abogacía. En este encuentro, en este congreso que se va a celebrar en Zamora, se va a hablar mucho de inteligencia artificial y, bueno, es verdad que ya está entrando en los despachos y en los tribunales. ¿La IA va a ser una herramienta para mejorar la justicia o hay un riesgo para las garantías jurídicas? La IA va a ser una herramienta para todo y va a estar presente en todos los ámbitos de la vida, en la abogacía, en los medios de comunicación, y lo que se requiere es un uso responsable de los medios que tenemos a nuestra disposición. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial va a optimizar tiempo, va a optimizar recursos y va a ser muy positiva, pero a la vez tenemos que tener en cuenta aspectos deontológicos en el uso de la profesión, porque la inteligencia artificial facilitará, pero no va a sustituir a los profesionales, no va a sustituir la empatía que un profesional tiene con un cliente. ¿Qué puede hacer un abogado que solamente puede hacer un abogado que no puede hacer ChatGPT, por ejemplo? Empatizar con un cliente. La humanización, digamos. Humanizarlo, porque lo que nosotros estamos siempre defendiendo es que en el ejercicio profesional y en la administración de justicia el eje y el centro sea la persona. Pero eso no está reñido con la inteligencia artificial. Ambas cosas no son contrapuestas y el uso de la inteligencia artificial va a favorecer el trabajo, pero nunca va a sustituir el aspecto humano o el aspecto personal. Después de todas las reclamaciones que está haciendo hoy aquí usted, que son bastantes y de cierto peso, ¿se sienten escuchados por el ministro Bolaños? La verdad es que nosotros como institución tenemos muy buena conexión, por ejemplo, en Castilla y León, con el Tribunal Superior de Justicia, donde tenemos reuniones periódicas. Ahora se ha constituido la Comisión de Calidad, que está prevista en esta ley orgánica del año 2025. Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en la que el Tribunal Superior de Justicia convocó esta comisión. Hay comisiones provinciales. El otro día hemos tenido una reunión con el Ministerio. El Ministerio se ha acercado a los colegios de profesionales, a los consejos profesionales de procuradores y de abogacía de Castilla y León, y hemos tenido una reunión con el Ministerio escuchando precisamente las disfunciones o los defectos que podíamos ver en la implantación. No sé, escucharnos nos escuchan, no sé hasta qué nivel luego lo que escuchan lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta. Ojalá Pero eso sí lo sabrá, ¿no? Lo sabe usted mejor que sí, nadie. Sí, pero ¿no? bueno, como estamos ahora en una fase muy incipiente de la implantación de la ley, ojalá nos escuchen, hagan caso, mejoren todo lo que estamos nosotros detectando y esto vaya mejor. Ojalá tenga razón el ministro cuando dice que es la mayor transformación en décadas y que esa transformación sea positiva. Es lo que yo deseo, que el ministro tenga razón. Presidente, tengo aquí a tres contertulios que también le voy a hacer una pregunta de abogado a abogada, ¿no? O de abogada a abogado, Isabel. Yo os quería preguntar por el turno de oficio, porque yo creo que todos los abogados, sobre todo cuando empiezan con mucha ilusión y se incorporan al turno y luego lo mantienen durante su vida profesional por ese compromiso social al que hacía referencia, porque desde luego no es por el dinero, acaba de decirnos lo que se puede, la remuneración por un proceso que pueda durar 4, 5, 6 meses. Imagínese si ya conlleva recursos y aquellos se ponen 1, 2, 3 años y que no se vaya a pensar nadie que cobran mucho más que la cifra que acaba de apuntar. Y además me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cada vez que ahora en estos juicios tan mediáticos y tan rimbombantes, lo primero que preguntan los medios de comunicación es ¿y qué abogado le va a defender? Y entonces se hace el análisis de quién es el abogado. Este abogado es más especialista en procesal, va a ir a la nulidad del proceso, el otro va a ir a no sé qué. Bueno, es el caso del abogado de Zapatero, por ejemplo, a eso me refiero, porque entonces es que es un abogado experto en derecho procesal, con lo cual claramente va a ir a ver si consigue encontrar cómo lograr la nulidad. El turno de oficio, que es básico para que se haga efectivo que la justicia es igual para todos, porque si no tienes defensa y una defensa de calidad. Pero la otra cosa es lo que se retrasan. Ya hablábamos antes de cuánto se puede llevar cuando se acabe esta instrucción. Pues podemos llegar al 2030-35, en el que nos ocupa esta semana. Lo hemos visto por los dos que se están llevando ahora, tanto la Kitchen como la de la familia Pujol. ¿Qué es lo que falta para que esa ley de modernización
que se pone en marcha agilice de verdad todo. Solamente es dotar más jueces, dotar más juzgados, ampliar las secciones de la audiencia, como reclama la audiencia, por ejemplo, nacional. Sí, ampliar la plantilla de jueces es importante, es importante ampliar el personal. Hemos detectado, por ejemplo, que en este último año se han creado varias plazas de jueces, pero correlativamente no se han creado funcionarios para que puedan tramitar aquellos procedimientos que finalmente van a llegar a manos de un juez o magistrado para poder resolverlos. Es decir, si al final del camino hay más jueces, pero antes de llegar a ellos no dotamos de personal suficiente para que esa tramitación sea ágil y todo funcione a la vez, pues posiblemente se retrasa. Yo creo y confío que todos los medios tecnológicos que se están implantando puedan servir a mejorar esa tramitación. Es cierto que la inteligencia artificial se está utilizando ya para automatizar determinados procesos en lo que a la tramitación se refiere, en procedimientos monitorios que solo tienen por objeto la reclamación de una determinada cantidad de dinero sobre la base, por ejemplo, de una factura. Esos procesos se están automatizando y se está notando una aceleración en esos procesos. Pero además de eso tenemos que procurar que no haya un momento en el que se estanque, porque a veces también los procedimientos dependen de otro tipo de diligencias, de otro tipo de pruebas que se tienen que practicar, bien por la Policía Judicial, por el Instituto de Ciencias Forenses y Toxicología, que ahí a veces también se retrasan los procedimientos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar que todos estos medios que tenemos nos tienen que llevar a agilizar la justicia. Desde luego no podemos pensar que haya procedimientos que hagan 10, 12 años que han iniciado la instrucción y que a día de hoy no tengamos resolución. En Castilla y León tenemos ejemplos del accidente minero de la Ollera Vasco-Leonesa que ocurrió en el 2013 y a día de hoy no hay sentencia firme. Entonces, cuando ha habido 6 muertos por el camino, ¿no? Entonces, eso tampoco puede resultar admisible. Y sobre todo, cuando a veces las propias instrucciones no tienen la excesiva complejidad, sino que simplemente es por el atasco, por la inactividad de la propia tramitación. Alberto. Yo creo que oír hablar del colapso de la justicia es histórico, lo hemos oído siempre. Por tanto, entiendo que en el fondo sí estamos de acuerdo en que existe la necesidad de esa modernización. Otra cosa son las herramientas que se ponen en marcha, como en cualquier cambio legislativo. Si nos quedamos solo en las intenciones, pues se bloquea. Por tanto, quizás ese sea el debate de las herramientas. Pero yo quería incidir en concreto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es de 1882. Es decir, ni la justicia era igual, ni los crímenes eran iguales. Por tanto, no tiene ningún sentido y entiendo que la reforma es necesaria. Entiendo además que se ajusta a estándares europeos y sí me preocupa que se plantee como un retroceso el que se diga que los fiscales van a ser los que hacen la investigación y no tanto los jueces, cuando yo creo que eso se está haciendo en otros países de Europa y entiendo que da mayores garantías, ¿no? No sé cuál es su opinión en este caso. Sí, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal ya lleva unos años, que parece que va a arrancar. Incluso se preveía que en esta legislatura ya pudiera ser una realidad la nueva ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal es de 1882, el legislador era Alonso Martínez, algo que estudiábamos todos en la carrera. Y esta ley ha tenido miles de reformas constantes en todos los aspectos, con introducción de nuevos procedimientos. Bueno, yo creo que no la reconoce nada, no sé lo que puede quedar de la redacción original. Pero sí que es cierto que hace falta un código procesal penal en España que de alguna manera actualice esa ley que es del siglo XIX. La instrucción en manos de los fiscales, hombre, pues hay un ámbito en el que ya la instrucción está en manos de los fiscales, que es en la jurisdicción de menores. La Fiscalía de Menores es la que lleva la instrucción. Que eso se haga extensivo al resto de los procedimientos, quizá de cara a que esa instrucción goce de la imparcialidad y de la independencia, requiera también de alguna manera una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que esa instrucción pueda ser efectiva y sea imparcial e independiente quien ejerce la instrucción. Ángel. Es que ya me lo dejan votando. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Qué diría Pedro Sánchez? Bueno, la Fiscalía tiene su estatuto orgánico, pero no tiene a veces se dice, ¿no?, que tiene una dependencia directa del Gobierno y demás. Yo creo que tiene su independencia y sobre todo una función muy importante, que es la de velar por la legalidad. Y yo creo que los fiscales que ejercen en España, que son muchos fiscales, tienen una actuación conforme a su propio estatuto orgánico, ¿no?
Pues Fernando Rodríguez, que salgan muy bien las jornadas. Estrella invitada al presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Cándido Conde. La estrella invitada son los 200 son todos, abogados que van a pero estar bueno, allí. digamos el de más rango, vamos a decirlo así. El de más rango, por supuesto que sí, que va a ser el presidente del Tribunal Constitucional, que nos acompañará mañana y precisamente va a hablar de la actuación de la abogacía en la defensa de los derechos constitucionales. Bueno, pues que tengan suerte, que debatan mucho y veremos las conclusiones que seguramente sean interesantes. Os las trasladaremos. Eso es, gracias Muy por bien. estar aquí. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con otros asuntos de actualidad. Seguimos en cuestión de prioridades. Hacía tiempo que no hablábamos de los retrasos de los trenes y las líneas de alta velocidad, y no es porque no se produzcan, aunque bueno, quizá un poco menos, pero hoy tenemos a un usuario muy afectado e indignado por una de estas incidencias. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Según la paradoja de Aquiles y la tortuga formulada por Zenón de Elea hace ahora 2500 años, mientras Aquiles persigue a la tortuga, el número de intervalos de tiempo y espacio que se pueden medir entre Aquiles y la tortuga es infinito y por tanto, lógicamente, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Y me diréis, nieto, ¿por qué nos cuentas la paradoja de Aquiles y la tortuga? Pues porque ayer cogí el tren de alta velocidad en Castilla y León y me adelantó la tortuga. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, es que hace unos días hemos conocido que Renfe activaba 10 limitaciones temporales de velocidad en el tren de alta velocidad. No sé si os ha pasado últimamente a vosotros esto. ¿Sí, Isabel? Viernes. El viernes. El viernes. Pues en un viaje de 2 horas y cuarto, Valladolid-Oviedo, pues un retraso de 1 hora. 50% de incremento. Ya ves. No, pero lo más indignante de todo, salimos un cuarto de hora tarde, luego estuvimos 45 minutos parados en medio de la nada, un rato antes de llegar a León, pero lo más indignante es la insistencia de la persona que nos comunicaba que íbamos a estar 45 minutos allí parados porque había habido un problema en el tráfico ferroviario. Era que la culpa era de Adif. 3 veces que nos informaron pues cuánto tiempo íbamos a estar, los 10 minutos que nos faltaban para arrancar y cuándo íbamos a arrancar. Las 3 veces la última coletilla es esta incidencia es responsabilidad de Adif, que debe ser una cosa de un ministerio, no sé, francés, o que no tiene nada que ver con nosotros. Claro, si cuando tú sacas el billete te fijas en el anuncio que te sale, que dice claramente cualquier retraso imputable a Adif no conlleva ninguna indemnización. Antaño, María Castaño, una indemnización, un retraso de 1 hora en un trayecto de 2 horas o de 3 horas significaba la devolución del billete, si era de menos de 1 hora. Casi inmediato, además, ¿eh? Sí. Casi inmediato. Tú metías los datos en la página web y te lo cargaban en cuenta. Menos de 1 hora, más de media hora era del 50% del coste del billete. Ahora no, porque como dice Renfe que la culpa es de Adif, que deben ser unos señores que no tienen nada que ver con ellos, pues te aguantas, allí te quedas. ¿Sabéis dónde, no sé si Allí tienes te tiempo, quedas. José Luis, ¿sabéis a dónde va más lento el tren en toda España? Desde Madrid a Badajoz. Así Pues que ya veréis Extremadura, el jueves. Pero esto es muy importante para lo que va a pasar el jueves en Badajoz. Que puede haber retrasos, ¿no? Yo debo tener mucha suerte. A mí, la verdad, a mí el tren me gusta mucho, me encanta, me ha gustado siempre. Y debo tener buena suerte porque no suelen pasarme cosas porque de estas. tú dices quién eres cuando montas. Claro, Isabel tendría que haberlo dicho. No sabe usted con quién está hablando. A mi hijo le pasó este verano un retraso brutal y sí que fue inmediato. Fue meterse en internet e inmediatamente se devolvió. O sea, no sé qué criterios habrá, pero en nuestro caso al menos fue meter los datos en internet e inmediatamente... Sería mucho retraso, para que te pagaran. Sería mucho retraso. Yo creo que depende más de la causa. No, pero ahora cuando ya la responsabilidad te lo dicen bien claro. Si la responsabilidad es de Adif y te lo dejan bien claro. Yo creo que depende más de la causa, del motivo, que del... Bueno, yo reconozco que últimamente no estoy, como sabéis, voy los lunes a Madrid a hacer el programa y vuelvo el martes. Todo bien, todo en orden, por ahora, ¿eh? Últimamente no íbamos mal. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál de todos los trenes es el que menos incidencias tiene? Porque en unos son AVE, en otros son AVAN, en el trayecto que hago yo Valladolid-Asturias.
Sí, con el low cost, en el hablo no tengo problemas nunca. Funciona, ese es el que sale a la hora y llega a la hora, por lo menos en mi experiencia hasta ahora. Pero en el momento que coges un AVE, tren tipo AVE, santíguate porque... Y a ti te gusta porque se llama hablo, claro. Pero cojo el coche silencio. En todo caso, siempre que hablamos Cojo de el coche silencio. no nos olvidemos de reivindicar siempre los trenes de cercanía regionales que hacen falta para integrar comunidad. Eso es, muy bien. Así terminamos. Absolutamente. Me voy, que tengo que celebrar el cumpleaños de Nuria Gómez, que es nuestra coordinadora, y hoy es su cumpleaños, a la que felicito desde aquí. Ya la he felicitado antes, pero bueno, para que lo sepan ustedes. Ángel Cuaresma, Alberto Bustos e Isabel Pérez. Felicidades a Nuria. Felicidades a Nuria. Mañana nos vemos a las 10:30 aquí, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.